Fantásticos días, tardes y noches. Hoy desde Los Ángeles me he vuelto a mi casa, al día a día, para venir a Disneyland, pero no para venir a Disneyland un día normal o una tarde normal. Me he venido a la fiesta de Halloween, que es verdad que yo estoy grabando esto en agosto, no sé cuándo lo subiré, puede ser que más cerca a Halloween, pero realmente ahora mismo es agosto y aquí ya se ha empezado a celebrar Halloween. La fiesta se llama Oogie Boogie Bash y es de 6 de la tarde a 11 de la noche y se celebra en Disney California Adventure, no en el Parque del Castillo, sino en el segundo parque. Es una fiesta de pago adicional, es decir, no está incluida con tu entrada normal, ni para mí que tengo pase anual. A mí me ha costado alrededor de $160. Es una fiesta cara, no nos vamos a engañar, sobre todo teniendo en cuenta que son pocas horas realmente, son de 6 a 11, son 5 horas y encima yo ya voy tarde. Pero bueno, también tiene cosas buenas aparte, por ejemplo, menos filas en las atracciones, creo que regalan snacks si no me equivoco, luego aparecen personajes que normalmente no suelen aparecer, que son más difíciles de ver, entonces tiene sus cositas. Mira, ya lo primero que hay aquí en la puerta del parking es un cartel donde te avisan sobre el tema de los disfraces, porque no está todo permitido. Los disfraces tienen que ser obviamente disfraces aptos para niños, las máscaras solo las pueden llevar gente menor de 14 años y los accesorios grandes no están permitidos. Obviamente esto lo ponen porque en estas fiestas la gente se suele disfrazar, tanto adultos como niños. Ya he pasado el control de seguridad y sí que me estoy empezando a emocionar porque yo nunca he estado en una de estas fiestas y se siente que la gente viene preparada. Yo no vengo preparado, o sea, ni me he disfrazado ni nada, pero sé que hay un montón de gente que viene disfrazada y viene preparada y emocionada con el tema de Halloween. De hecho, hay un cartel que pone que la fiesta está completa, que ya no hay más tickets. Y eso es muy cierto, por muy cara que sea la entrada, siempre venden todas las entradas. Hey, down there. Toda esta gente que hay aquí es gente que está esperando para entrar al evento. Me voy a poner ya a la fila porque voy tarde y como me enrollo aquí no hago nada. Vale, ya estoy dentro del parque, os comento cómo funciona la cosa porque para mí ha sido algo nuevo también. Al entrar al parque vas a tener que escanear tu entrada, la del evento especial obviamente, no tu entrada normal, y te van a dar una pulserita con la que te van a reconocer y van a saber que tienes la entrada para el evento, y luego aparte te van a dar un mapita con todo el tema de las cosas que hay para hacer y una bolsa. Esta bolsa será para recolectar dulces porque obviamente tienen trick or treat, no sé cómo se le llama en Latinoamérica, en España si no me equivoco es truco o trato, entonces vas a poder ir por el parque recolectando dulces, aunque tengo entendido que eso lo mejor es hacerlo hacia el final de la noche, uno por no andar cargando con los dulces y dos porque al principio toda la gente suele correr hacia ahí y se forman filas. Mirar que hay cosas para hacer y no tengo ni idea de qué hacer. Sé que creo que hay una cabalgata dentro de poco y es una cabalgata exclusiva para la fiesta, entonces creo que vamos a hacer eso hasta las, creo que son las 8 menos cuarto o algo así que es. Voy a acercarme a Cars Land porque sé que para Halloween obviamente se hace una versión especial. Radiator Springs para Halloween se disfraza de Radiator Screams y todo está hecho de Halloween. Aquí tenemos a Rayo McQueen disfrazado para Halloween también. Creo que de superhéroe. Ahora si os ha gustado el de Rayo McQueen, esperad a ver este que está. Mirad a Mate cómo va disfrazado de vampiro. Gracias, gracias. Qué grande. Bueno, a ver, que hasta Luigi va disfrazado, porque con este no se está sacando fotos nadie, pero me parece también brillante. Bueno, creo que se llama Luigi, no me acuerdo. Y me he parado un momentito para que veáis el mapa exactamente. Tiene esta línea blanca de aquí que va por todo el parque, que eso va a ser la cabalgata. Luego también tienes iconos que te dicen dónde encontrar personajes, para sacarte fotos con ellos, dónde comprar merchandising. Y ya he salido de Cars Land y ahora estoy buscando un sitio para ver la cabalgata, un buen sitio. Lo bueno es que pasa literalmente por todo el parque, de una esquina a la otra. Entonces deberíamos encontrar un buen lugar.
Llevo ya un rato paseando y buscando sitio para la cabalgata y he de decir que hay bastante más gente de la que pensaba que iba a haber. No quería coger caramelo, pero me han liado y voy a coger caramelo. Hey, trick or treat, thank you. Hey, happy Halloween, thank you. La cosa es que para llegar a donde quería llegar tenía que pasar por un lugar de estos de caramelos y pues bueno, al final no me ha quedado otra opción que agarrar los primeros caramelos de la noche. Bueno, y lo que esperamos a la cabalgata, me he puesto aquí en una roca para enseñaros lo que nos han dado. Mira, nos han dado Skittles. ¿Qué más nos han dado? Nos han dado más Skittles, mira qué sorpresa. Pero algo más tiene que haber, seguro. Esto que no sé lo que es, un Milky Way. Y algo más, aquí hay Twix. Y creo que también hay algo más por aquí, esto que no tengo ni idea de lo que es. Ahora, también pensad que esto es ilimitado, tú puedes pasar las veces que quieras y coger los dulces que quieras, que también te digo que por $160, ¿qué menos? Os comento un poco, la cabalgata se llama Frightfully Fun Parade y obviamente es única para este evento, para esta fiesta, completamente ambientada en personajes de Halloween, en villanos, con la aparición estelar de El Jinete Sin Cabeza, que creo que es como el más popular de todos. Y hay dos presentaciones, una a las 7:45 y otra a las 10 de la noche. He's searching for somebody to supply his cursed need. Scurry faster, schoolmaster. Tonight you're not alone. The horseman's riding after you. It's time that you head home.
Cortita la cabalgata, pero bastante buena. Sobre todo si eres fan de los villanos o de los villanos de Disney específicamente, te va a encantar. Tienes más o menos a todos. Es verdad que algunos tienen carrozas y otros no, pero prácticamente están casi todos los importantes representados. Pasaba por la Incredicoaster ahora mismo, he visto que tenía 5 minutos de fila y he dicho, bueno, ¿por qué no? Pero esa no es la atracción que os quiero enseñar hoy, porque es la Incredicoaster como la podrías encontrar cualquier otro día. Ahora vamos a ir a una que sí que se viste de gala o se disfraza, vamos a decirlo así, para los eventos de Halloween y durante la época de Halloween aquí en DCA, y es la de Guardianes de la Galaxia. Que para el que nunca haya venido aquí o a ningún parque de Disney y no esté familiarizado, esa era la antigua Tower of Terror, la Hollywood Tower of Terror, pero hace ya unos años, siguiendo la tendencia de poner cosas de Marvel en este parque, se transformó en Guardianes de la Galaxia Mission Breakout, y ahora en Halloween simplemente la transforman en Guardianes de la Galaxia Monsters After Dark, que es una versión más extrema de la misma atracción. El sistema es exactamente el mismo que el de Tower of Terror, es un ascensor que sube y baja. Lo que pasa es que ahora sí que en esta atracción, sobre todo en esta versión de Halloween, es bastante más agresivo. Y esta, obviamente, al ser una versión especial para Halloween, pues tiene algo más de fila, tiene unos 30 minutitos, y además te ponen aquí en la puerta que atención porque puede asustar sobre todo a los más pequeñitos. Normalmente, si la versión de Halloween, esta atracción va de Rocket rescatando a todos los Guardianes de la Galaxia, pero en esta versión especial es un poquito diferente y va de cómo Rocket y todo el grupo tienen que rescatar a Groot. Gotcha. Oh! What are you guys still doing here? Tour's over. The cages are open and the creatures are loose. You gotta get out of here. Wait. Don't get out of here. I could use a hand. My little pal Groot is lost in the fortress somewhere, and I need to find him before he gets ate. I found his tiny little heat signature, see? All those other heat signatures are, well, don't worry about them. Listen up. You guys can be a big help while I look for my pal. A gantry lift full of warm parents makes a really great distraction. I just need you to wave your arms, scream, whatever it takes, and then all these things will, never mind. You in? It doesn't matter. That was rhetorical. Now let's move. Meet me at the gantry lift. Second row to your right. Row 5, second row to your left. Your guys on your feet. Scream real loud. Here we go. And we'll do it. There he is. Please gather your question. You lost the monster. See, I knew my plan would work. Spit that out. It's not good. All right. Watch your language. That could have gone better. Bravo! Very still.
Yo no sé lo que me pasa últimamente con esta atracción, igual es que me estoy haciendo mayor y que ya no me puedo montar en ese tipo de cosas, pero esta, sobre todo esta versión de Halloween, me da dolor de cabeza. Ahora, eso sí, me gusta mucho la historia, me gusta que ponen música heavy, más agresiva que la atracción normal, y la recomiendo sobre todo si te gusta ese sentimiento de flotar, ese arriba abajo. Si no te gusta, la vas a odiar. O sea, yo creo que es una atracción que o te encanta o la odias a muerte. A mí, anda ahí, tengo sentimientos encontrados. Son las 9:30, queda hora y media para que acabe la fiesta, el evento, y yo tengo 4 caramelos contados. Entonces yo creo que ya va siendo hora de ir a los Street Trails y buscar algunos caramelitos más, a ver si encontramos también algún personaje interesante. Justo aquí al lado hay uno que está en la zona de Marvel, y como ya os he contado alguna vez, yo soy ultra mega fan de Marvel. A ver qué nos dan, a ver qué nos dan. A ver. Hey, Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. Ah, bueno, espérate, que hay más. Thank you. Ahí está. Agatha. Now, actually, I could use a bit of help. You see, this is a big deal for me. I'm now part of a coven. I know Agatha Harkness, the covenless witch, is now part of a coven. There may be many miles of tricks and trials, but your side has candy. Unlike mine, it doesn't even have charcuterie. Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. Ese último me ha dado doble de caramelos. Vale, me acabo de poner en la fila para algo que se llama Villain's Groove. No sé lo que es. Me imagino que habrá personajes, algo así, villanos, no sé. De momento, humo, velas, poco más. No estoy entendiendo muy bien, pero estoy intrigado. This way. Esto se está poniendo intenso. Esto es increíble, es un efecto tan sencillo como ponerle proyecciones a unos árboles y parece que estamos en otro universo, es una pasada. Increíble, qué bonito, qué buen uso de luces, proyecciones, música, humo. Es muy recomendable, es un paseíto corto por lo que suele ser el Redwood Creek, y cuando te quedas solo y no hay mucha gente a tu alrededor, de verdad es que se disfruta mucho. Ya he encontrado otro, el Tree Trail de Maléfica. Me queda 1 hora y me he propuesto llenar la bolsa entera, y sinceramente no vamos muy bien. Has anyone seen the Princess Aurora this evening? If I have nothing nice to say, I just say it. Saves a lot of time and energy. And people tend to appreciate brutal honesty. After all, they want to keep this place standing. Though I think it would be rather entertaining seeing it burned to an emberish ash of emerald. Trick or treat, thank you, thank you.
Me estoy dando cuenta que este vídeo va a ser únicamente yo recibiendo caramelos. Vale, he sacado el mapa para ver dónde había más street trails porque me he cansado de estar dando vueltas sin saber a dónde voy. Y he visto que hay bastantes más de los que yo pensaba por todo el parque, pero hay uno sobre todo que me ha llamado muchísimo la atención y es el de Dr. Doofenshmirtz. No sé si alguien más veía Phineas y Ferb de pequeño, yo sí, y no me puedo creer que lo hayan revivido, lo hayan traído a los parques. Ese es el único que sé que 100% no me puedo perder. Pero antes de ir para esa zona voy a pasar por aquí, por Pixar Pier, a ver a Síndrome, que antes lo hemos pasado muy rapidito y ni hemos parado. Happy Halloween. Thank you. No. Ya. Se ha enfadado. Yo no voy disfrazado, pero de nada. Entonces, pues bueno, ni se ha intentado, ¿eh? También es verdad lo que ha dicho él, ni lo he intentado. Ahora, eso sí, los caramelos me los he llevado. Vamos a buscar al Dr. Doofenshmirtz. A todo esto voy a interrumpiros un momento vuestra programación halloweenense para actualizaros de cómo está el parque, porque la atracción de Cars está ahora mismo en construcción y no solo eso, porque desde Avenger Campus aquí entre el humo se puede ver esa grúa que nos indica que ya están trabajando en la expansión de esta zona. Esta expansión es probablemente lo que más ilusionado me tiene para los próximos años aquí en Disneyland, porque incluirá dos atracciones, una de los Vengadores y otra de Iron Man. Oh mama. Ya hemos llegado a otro trail y este es muy especial, también otro de los que tengo ganas. A ver qué nos dan. Happy Halloween, thank you. Vamos bien, vamos bien. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms. De camino a nuestro destino me he encontrado con este que era el del Oogie Boogie, entonces joder, es el jefe de la fiesta y tenía que venir. Ahora es así, tengo miedo de no llegar al otro porque me quedan como 5 minutos. So, you are all trick-or-treating. Well, we do have a few treats for you, but more importantly, a little tricks. Ya está, por fin he llegado, pero justísimo de tiempo, creo que están cerrando ya. Últimos caramelos de la noche, thank you. No sé por qué, pero se acaba de poner a nevar aquí dentro. ¡Qué locura, qué locura! ¡Oh! ¡Hola! Seguro que ha sido él. Claro, ha sido el Bubblenator. It connects to an alternate dimension, you know. Very evil sciencey stuff, but it's easier to just show you. So, get ready to bear witness, and behold, my Portalinator! Oh, that's not supposed to happen. Oh man, it must be Perry the Black Horse in the back, messing with my innators and my machines. I have to go check on this. I'll be back. Let me just look in here and check on this, and oh, that's not supposed to be there. Oh, wait, I found the problem. No sé muy bien qué ha pasado. ¿Se ha ido? ¿Y no ha vuelto? Para mí lo que ha pasado es que justo han dado las 11 y de una manera muy sutil el tío se ha ido. Qué grande, se me había olvidado lo de los Innators, que hace máquinas y siempre les ponía el nombre Innator al final. Recuerdos de mi infancia desbloqueados. Y ya estoy saliendo y obviamente está toda la gente saliendo. Ahora hay aquí un auténtico overbooking de personas. Antes de despedirme os voy a enseñar cómo ha quedado la bolsa casi hasta arriba, Y eso ha sido el Oogie Boogie Bash. Como veis hay un poquito de todo.
todo. Tienes los dulces gratis, tienes las atracciones variadas, te encuentras a personajes que normalmente nunca verías de otra manera, la cabalgata, por supuesto. Ahora, la pregunta realmente es, ¿merece la pena $160 o más? Porque puede llegar hasta 180. Pues como suelo decir yo, todo depende de cada persona, y si tienes ese dinero, te encanta Halloween o te encanta Disney y quieres ver personajes que no verías de otra manera, o montarte en atracciones con muy poca fila, porque eso es verdad, es una muy buena manera de montarte en atracciones que normalmente tendrían mucha más fila, pues entonces sí, entonces puedes pagarlo, puedes venir y lo vas a disfrutar. Yo lo he pasado muy bien, probablemente volvería, no este año obviamente, pero quizás otro año. Y antes de nada os voy a dar una última recomendación por si venís algún día: dejar los caramelos para el final. Al principio podéis hacer otras cosas, la cabalgata yo la he visto más vacía al principio y más llena al final, en la segunda, entonces yo haría primero la cabalgata y luego a última hora todo el tema de los caramelos. Además no tienes que ir cargando con ellos. Y eso ha sido todo por hoy, espero que hayáis aprendido algo de la fiesta del Oogie Boogie Bash y quizás algún día os animéis a venir, ponérmelo en los comentarios, darle like, suscribíos y nos vemos en la próxima.